En 2012, la Universidad de Cambridge creó algo que parece salido de una historia de ciencia ficción, el Centro para el Estudio del Riesgo Existencial, una organización que junta a varias de las personas más preparadas en temas tan diversos como la biología, astrofísica, economía y hasta informática, con la única y pesada tarea de evaluar los peligros más grandes para la humanidad, para que en caso de apocalipsis, por lo menos haya algunos sobre la Tierra que tengan algo parecido a un plan. De este modo, desde las amenazas existenciales, que son aquellas que ponen en peligro al planeta mismo, ya no solo a los seres humanos, como lo vendría siendo un meteorito o un agujero negro, hasta los eventos civilizatorios, de esos de los que vamos a estar hablando hoy, el Centro del Estudio del Riesgo Existencial intenta mancharse las manos, entrar de lleno a todos esos temas que, con justa razón, pocos o no muchos desean estudiar con seriedad, porque ¿quién quiere prepararse para algo que, para empezar, no queremos que ni tan siquiera llegue a estar lejos de ocurrir? Sí, básicamente acabo de hablarles de lo más cercano que tenemos de los Vengadores o de la Liga de la Justicia en este mundo real. Y bueno, justamente hablando de los Vengadores, cuando se estrenó Avengers Infinity War y las masas vieron al villano de la película matar a la mitad de la humanidad, lo que muchos sintieron en las salas no fue un lógico disgusto o desprecio, sino una inesperada satisfacción de ver e imaginar lo que pasaría si de un momento a otro 4.000 millones de personas fallecieran sin tan siquiera dejar rastro. En internet, como es costumbre, se armó toda una fiebre por Thanos y su chasquido. Entre comentarios, debates y largos videos, unos se agasajaban con la idea de que desaparecer a la mitad de la humanidad sería lo mejor que podría pasarnos, y la verdad, consideraban que el precio a pagar no sería para tanto. Irónicamente, este debate que se sentía tan posmoderno, tan millennial, era un debate que ya tenía una respuesta en historia de hace varios siglos, pues como es costumbre, la realidad supera a la ficción. Bueno, vamos a empezar este podcast hablando del peor desastre biológico de la humanidad y al mismo tiempo respondiendo si de verdad nos haría bien que para mañana desapareciera la mitad de la humanidad. Por mediados del año 1300, allá en Europa empezaron a fallecer tantas, pero tantas personas que había carretas apiladas hasta el máximo y no bastaban para limpiar las calles y los pueblos de tanta devastación. En las calles e iglesias, los sermones y las pláticas pasaron a ser dominados por el miedo, por el horror de que el apocalipsis ya había comenzado y en cualquier momento todo terminaría. Y aunque no se acabó el mundo, digo, porque por algo estamos haciendo este podcast, si revisamos esos eventos, tampoco es como que faltara mucho para que al menos su mundo sí que se acabara, porque en apenas unas décadas fallecieron más de la mitad de todas las personas de todo ese continente. Siempre que hablamos del pasado, muchas de estas cosas se dicen fácil. Oh, fallecieron 1 millón, fallecieron 4 basillones de personas. Es que solo fue una gran peste, una gran hambre, y esto se debe a que, como ya dije en otro podcast sobre la historia y sobre, colapsos civilizatorios, estamos en una suerte de adolescencia histórica, donde como buen adolescente incomprendido, sentimos que nuestros problemas, nuestras situaciones y preocupaciones son las únicas que importan, las únicas que se sienten. Creemos en esta idea de que la gente del pasado decía, oh mira, acaba de estallar esa montaña y todos están falleciendo. Un martes cualquiera, estas son cosas que pasan porque estamos en el pasado y en el pasado todo es violento y cruel. No es así. La gente del pasado sufrió e hizo mucho arte, hizo muchas producciones, libros y demás, en los que tan solo de observarlos, creo que podemos darnos cuenta que no. Demonios, llegué a los 15 años, qué vida tan aburrida he tenido. No ha ocurrido una edad oscura, ni mucho menos nuestras tierras han sido arrasadas por un ejército invencible. No, la verdad es que hablando de esto que ocurrió en 1300, ni siquiera otros eventos civilizatorios, como vendría siendo la Segunda Guerra Mundial, el uso de las bombas atómicas o incluso la batalla más destructiva de la historia, se han acercado tan siquiera a eliminar un 30% de la gente de un solo país, mientras que esta peste mató a más de la mitad de un continente. En este evento, pues no hubo un guantelete del infinito, pero aún así, fue causado por algo más pequeño que una gema del infinito, un patógeno que provocaba una enfermedad con un nombre que, a pesar de sonar terrible, creo que está totalmente merecido: la muerte negra, o más popularmente, la peste negra.
Un evento que según varios expertos fue tan aterrador, tan catastrófico, que de un golpe sacó a la humanidad de la Edad Media. Imagínate, ¿qué tan fuerte debe de golpear algo para que te cambie de edad? Bueno, por lo menos con la suficiente fuerza como para ser más arrasador que cualquiera de los ejércitos más poderosos que el mundo había visto hasta ese entonces. Es que solo hay que tratar de ponernos en los pies de la gente de ese tiempo. Imagina que eres un campesino que trabaja una parcela de tierra para un señor feudal. Tu hijo, que se fue al pueblo a intercambiar hortalizas por un poco de cuero para hacerse unos zapatos, regresa y se enferma gravemente. En el tiempo en el que tú vas a buscar un médico o un cura al pueblo, también tu esposa y tus demás hijos caen enfermos. Al volver a tu casa, ya todos han fallecido y el ministro religioso tan solo llega a realizar los servicios funerarios para también fallecer unas semanas después. La vida se vuelve profundamente oscura, porque por más que estés en la Edad Media, por más que sean tiempos duros, acabas de perder a toda tu familia. Pero bueno, sigues adelante, por la idea de que al final de cuentas, pues todo esto tiene que ser parte de un reto divino. Tal vez está empezando el apocalipsis y tienes que aguantar. Entonces, llegan soldados del nuevo señor feudal de tus tierras, a avisarte que el antiguo amo al que servías, y que la verdad no te importa mucho porque nunca habías visto en persona, también falleció. Así que te dan la opción de quedarte y aceptar los nuevos términos de tu lord, o marcharte en busca de otro señor o de fortuna. La pregunta es bastante difícil, pero ya no quieres saber nada de ese lugar donde perdiste a los tuyos. Así que, para decidir qué vas a hacer, vas a la iglesia del pueblo, solo para descubrir que ya no hay más pueblo. Lo que estás viendo es terrible. Algunos comerciantes sucumbieron al horror y terminaron quemando sus propias casas en un intento de frenar lo que creían que era una maldición. Otros más simplemente habían huido a donde pudieron. Viendo que la verdad no tienes muchos recursos ni muchos planes, aprovechas la situación y te quedas en una de las moradas que menos hayan sufrido daños, esperando que lo peor ya haya pasado. Los años pasan y esperas que lleguen buenas noticias. Sin embargo, de entre los tantos comerciantes que llegan a lo que alguna vez fuera un gran poblado, las noticias siguen siendo las mismas. Sin importar qué tan lejos hayan ido, en cada ciudad y pueblo, no es el fuego de las velas y las antorchas, sino de las hogueras, el que ilumina la noche eterna de los humildes. De esos tiempos, quiero destacar dos pinturas. Dos pinturas que pueden revisar cuando gusten, ya sea buscándolas en Google Imágenes, donde quieran. Una que se llama simplemente Escudo de Plagas, la muerte coronada como vencedora, donde aparece una calavera sobre dos huesos cruzados que porta una corona de olivos romana. Ahí, en el arte, en lo que escribió la gente, lo que llegó a decir sobre esos tiempos, podemos ver que la gente del pasado no estaba acostumbrada a estas cosas horribles, que ese es más bien un cuento que nosotros mismos nos contamos, pues para sentirnos tranquilos, para evitar pensar, para evitar entender la historia. Como para pensar que el hecho de que ahora estemos acostumbrados a cierta estabilidad implica que nunca nos va a pasar algo así de grave. La otra obra que quisiera recomendarles que vean es una que se llama simplemente El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel el Viejo, que muestra una escena tan surreal como aterradora. Una que haría palidecer completamente las escenas de terror de cualquier película. Sobre todo, tan pronto como comprendes que lo que pintó Peter no fue algo que estuvo en su imaginación, sino más bien algo que fue el sentimiento generalizado de esa época. Sentir que un ejército invisible estaba barriendo al mundo. Un ejército que llegaba y asolaba y lo quemaba todo. No era nadie, no eran personas. Simplemente veías caer a las personas como si se tratara de un campo de batalla. Pero bueno, vamos con la pregunta. Después de todo eso, ¿al mundo le fue mejor? ¿O a la gente que quedó? Ya saben, así como la lógica del villano de Infinity War. Bueno, la economía quedó devastada. Es decir, ya no se podía producir tanto grano y productos, porque había mucho menos gente que trabajara las tierras. Pero como había menos personas entre las que repartir los productos que producía esta economía, bastaba para que en muchos casos los sobrevivientes tuvieran acceso a mejores salarios. Pues finalmente, eso sí, había mucha menos mano de obra que nunca. Entonces, ¿sí fue un final feliz? Ni de broma, porque si bien hubo beneficios individuales, el continente entero sufrió un rezago del que tardó mucho tiempo en poder recuperarse. Y bueno, claramente esto solo hablando de lo económico, porque en otros aspectos, en lo cultural, en lo genético, en lo histórico, hay cosas que se perdieron para siempre.
Si algo así pasara en nuestro mundo actual, donde ya no vivimos en aldeas que producen casi todo lo que necesitan, y más bien vivimos en una red mundial ultra compleja donde materiales, trabajadores y fábricas de todos los continentes producen las cosas en nuestro día a día, no solo la economía, sino que la civilización como la comprendemos colapsaría hasta quedar en ruinas. Es decir, otra pandemia similar, o el chasquido de Thanos, no serían más que un atajo directo a la Edad Media. Los sobrevivientes no podrían considerarse más ricos, porque aunque en números los mismos recursos quedarían solo para la mitad de las personas, la cadena de suministros mundial, que hace posible que podamos fabricar teléfonos celulares, computadoras, medicinas y otras cosas valiosas más, ya no podría existir porque depende de un delicado tejido de trabajadores y tecnologías por todo el mundo. Es decir, recientemente la humanidad vivió su más reciente evento civilizatorio, el COVID-19, el cual, con una tasa de letalidad general no mayor a 5%, no solo cambió nuestro mundo de modos que aún no terminamos de comprender, directamente le pegó un grave golpe a la cadena de suministros. Así, Estados Unidos, Canadá, Europa, países y lugares donde hay bastante dinero, no se conseguían cubrebocas, no se conseguían medicinas básicas, porque las fábricas que producían todo eso, que estaban en lugares como India y China, estaban colapsadas. Sus empleados estaban enfermos. Y vaya, aunque no hubiese sido así, también todo el sistema de transporte, todos esos buques, todos esos aviones, igualmente estaban colapsados. Y todo esto, recordémoslo, es hablando de un virus con una tasa de letalidad general no mayor a 5%. Miren, sea como sea, creyentes o no creyentes, pro vacunas, antivacunas o dudosos de las vacunas, creo que de momento todos podemos asegurar que de este evento, tan solo para intentar contenerlo, se dieron terribles consecuencias económicas y sociales para prácticamente todo el mundo. Eso es un evento civilizatorio en toda orden. Por esto, obviamente, como ya se lo estarán imaginando, el Centro para el Riesgo Existencial toma muy en cuenta a estos pequeños bichitos, a estos pequeños seres o cosas que pueden ponernos de rodillas con toda facilidad. Bueno, como esto es un podcast sobre eventos civilizatorios, es necesario hacer la pregunta: ¿qué habría pasado si el COVID hubiera tenido la letalidad del más del 60% que pudo haber tenido la peste negra? Probablemente ahora mismo no estarían ni tan siquiera escuchando este podcast. No solo porque su servidor tal vez no estaría vivo, no, sino porque el mundo todavía estaría luchando desesperadamente contra las abrumadoras consecuencias, con la devastación, no solo económica, sino ya también biológica que habría dejado este virus a su paso. Lo que trato de decir es que, aunque a lo largo de este podcast vamos a estar hablando de eventos que no fueron precisamente hermosos y de otros que sí lo fueron, esto no significa que debamos tener una visión pesimista. Al contrario, el hecho de que podamos hablar de ello ahora mismo es un símbolo de la increíble capacidad del ser humano para sobrevivir, para volverse a levantar, así como de la necesidad que tenemos de aprender la humildad existencial que solo puede nacer de comprender lo pequeños que somos ante nuestro propio mundo, ante sus peligros, sus calamidades. Y bueno, por eso, nuevamente, si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, sin importar lo que creas o no sobre el COVID, es que tenemos mucho que aprender, muchos conocimientos que nos pueden servir para evitar repetir todo ese sinfín de errores que se cometieron sin parar en todos lados, todo el tiempo, porque lo que ocurrió no estaba destinado o completamente obligado a que pasara de este modo, justamente porque sabemos que hubo varios momentos que se desaprovecharon para evitar, pues, lo que fue todo este evento. Momentos de los que tenemos mucho que aprender si queremos evitar el próximo evento. Así que no, este podcast no es un especial de Halloween donde nos centremos en sentir miedo o en sentir horror. No solo porque ya no es la fecha, sino porque ese nunca ha sido el punto de hablar de lo frágil que es nuestra existencia. El punto siempre ha sido comprendernos mejor, empezando por el hecho de que somos más duros de lo que creemos y ya hemos sobrevivido a cosas pero tan jodidas que hasta se nos hace difícil de creer que de verdad hayan ocurrido. Ah, sí, y como es costumbre de este canal, pues también vamos a usar este podcast para analizar ideas, tonterías, teorías y bastantes ideas increíbles que tenemos en la actualidad. En fin, esto que acaban de escuchar es solo la introducción de este podcast, que fue elegido por los Patreons que hacen posible este canal. Si tú también quieres ser un Patreon, puedes apoyarme en el link que vas a encontrar aquí abajo o buscando Patreon Esquizofrenia Natural. Así que pónganse cómodos o bueno, pónganse a trabajar o a hacer lo que estaban haciendo, agradezcan a los Patreons por hacer posible esto y entremos de lleno a hablar de esas veces en que el mundo entero cambió para siempre. A veces para mal, otras veces para bien
otras veces pues la verdad es que todavía no sabemos, y de cómo podrían ser los próximos eventos civilizatorios. ¿Alguna vez leyeron ese mito que dice que la iglesia mandó desaparecer a los gatos negros por considerarlos, pues, de brujería y gracias a eso causó la peste negra? Sí, esa teoría que dice que como ya no había gatos, pues las ratas que transportaban a las pulgas que presuntamente transportaban la bacteria que causaba la peste negra, pues se expandieron y causaron la peor pandemia de la historia. La verdad es que, como tal, puede sonar bastante creíble, pero lo cierto es que no está nada asegurado en lo más mínimo, porque la enfermedad ya existía antes, al punto en que unos miles de años antes, tanto griegos como romanos llegaron a describir epidemias de enfermedades bastante similares, y también por el hecho de que, más bien, fueron los humanos los que esparcieron la enfermedad sin saberlo, no tanto como que de repente en todos lados la gente ya hubiera estado infectada. Justo Venecia, una de las ciudades más ricas y poderosas de su época, fue la que empezó a detener la infección, pues no por poner gatos por todos lados o por cazar ratas, tan solo imponiendo cuarentenas a los barcos que llegaban a su puerto. Ahora, donde sí que no hay duda de que la desaparición de un animal, por culpa de que un gobierno tuvo una grandiosa idea, causó un desastre terrible, fue cuando Mao Zedong, entonces presidente de China, ordenó que se exterminara a todos los gorriones del país con la excusa supuestamente científica de que al hacerlo habría más producción agrícola, pues ya no estarían esas molestas aves que se comían los granos producidos con tanto esfuerzo por los granjeros de una China que la verdad no atravesaba su mejor momento. Con sartenes, palos, con cualquier sustancia, la gente de China se lanzó a una guerra, en la que incluso pues había propaganda, que como buena propaganda señalaba a estos gorriones como los seres más ruines y terribles que amenazaban al destino de China y de su gente. En pocos años, el gorrión terminó extinto en todo el territorio de China, y con ello, para sorpresa de nadie, empezó una tragedia biológica de escala catastrófica. Pues aunque era verdad que esa ave, pues sí, se comía el grano, ignoraron por completo que también se comía una cosa llamada langosta, un insecto que al ya no tener su principal depredador, y que siendo más pequeño y por tanto más difícil de cazar que el gorrión, terminó convirtiéndose en una plaga de escala bíblica, una que arrasó con tantos campos, pero tantos campos, tanto alimento, que ayudó a provocar una de las peores hambrunas de la historia moderna, la Gran Hambruna China, que por lo menos se cebó con más de 15 millones de vidas. Un suceso tan terrible y extraordinario como lo que se tuvo que hacer para tratar de solucionarlo. Varios países tuvieron que enviar cargamentos repletos de gorriones para que China pudiera empezar su desesperado intento de repoblar su país de una de sus mayores defensas contra una plaga horrible. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo un gobierno entero embarcó a millones de personas en un proyecto tan terrible, pero sobre todo tan estúpido? La respuesta es bastante simple. Lo hicieron con toda facilidad. Porque en gran medida, esa es una de las cosas a las que más se han dedicado los gobiernos durante toda la historia. Encontrar un problema y en vez de buscar una solución, buscar un enemigo. Que por un lado mantenga a la gente motivada en plan de lucha pues contra un enemigo y no contra el gobierno, y que por el otro lado pues les pueda dar pues algún beneficio, aunque sea más o menos marginal, porque con el hecho de mantener a la gente ocupada y enojada pero con alguien que no sea tu gobierno, sobra bastante. Es que no en la Edad Media, apenas hace unas décadas se culpaba a las ranas por las verrugas que la gente tenía en las manos. Se culpaba a los zurdos de pervertir a la gente, a las mujeres, que para variar tenían un comportamiento diferente a las normas sociales, de poseer poderes diabólicos o de brujería. Bueno, en realidad esto todavía sigue pasando en partes de África. Así también los tabús veían muy mal y prohibían, pues eso de tener descendencia, de tener hijos entre tu propia familia. Bueno, esta última superstición tal vez no era tan inútil, de hecho es bastante cierta, y de algún modo u otro, aunque suena muy tonta, muy sencilla, cambió la historia de la humanidad más de lo que podemos creer. Ocurre que las primeras tribus humanas, al estar obligadas, o por lo menos al tener restricciones biológicas para emparentarse con sus propios parientes, no solo se pusieron a crear supersticiones, mitos, maldiciones y pecados, pues alrededor de todo el tema, también se vieron obligados a inventar mucho de lo que hoy es la política. Porque los líderes o los reyes no podían simplemente casar a sus hijos con sus hijas como estrategia para que su linaje nunca perdiera el poder, porque si no, les pasaban cosas como le pasó a la dinastía de los Habsburgo,
que su endogamia llegó a terminar que pusieran en el trono de España a Carlos II, a quien le apoderaron el hechizado, porque desde su nacimiento sufrió terribles problemas intelectuales y malformaciones. De hecho, si buscan imágenes de las pinturas que hay de él, de así en Google Imágenes como Carlos II el hechizado, verán que los problemas genéticos no eran precisamente sutiles, se pueden notar en su cara y en su cuerpo. Así que ya desde el principio de la civilización humana, por este bloqueo biológico, los poderosos se vieron obligados a negociar con otros poderosos para ver cómo cazaban a sus hijos y cómo eso alteraba el balance de poderes en su región. Algo que por fortuna no solo hizo que la política siempre estuviera obligada a ser dinámica, aunque sea un poquito dinámica, también abrió caminos pacíficos para terminar guerras. Pues en vez de luchar con el reino de al lado para ver quién se quedaba con el río, se podían casar los hijos y se creaba un gran reino o por lo menos una alianza. Sí, si algo vamos a estar escuchando en este podcast es que cosas tan sencillas, tan viscerales, tan poco sofisticadas como con quién te puedes reproducir, forjaron mucho de las reglas y de las partes más sublimes de nuestra estructura civilizatoria. Así que, curiosamente, sí que hay algunas supersticiones que, pues sí, no son ciertas, pero no por eso no significa que no sean útiles o que no estén basadas en algo real, porque a veces son el modo en que las primeras sociedades encapsularon un conocimiento muy importante, como, no sé, lavarse las manos, no comer pollo crudo, o bueno, a veces son el vestigio de un eco de algo que ocurrió en un pasado tan pero tan remoto, que quedó marcado de una manera terriblemente profunda en la cultura de varios pueblos. Ahí está el diluvio universal, que no solo aparece en la Biblia, sino en otras religiones y culturas, por lo que varios científicos han investigado hasta llegar a la teoría de que en algún momento en la zona del río Éufrates y el Tigris, que como saben muchos es uno de los lugares donde nacieron algunas de las primeras civilizaciones, pues hubo una inundación que, si bien no se le acerca en lo más mínimo a una inundación de todo el mundo, para la gente de ese entonces sí que debió ser tan catastrófica para esas primeras civilizaciones en ese lugar, que todos los sobrevivientes se aseguraron de que hasta los hijos de los hijos de sus hijos jamás olvidaran ese horror e intentaran aprender lo que demonios tuvieran que aprender de esa situación para evitar que volviera a ocurrir. Y bueno, poéticamente, pues tuvieron éxito. Nosotros, sus muy distantes descendientes, de algún modo u otro, guardamos en nuestra cultura y en nuestros mitos ese ligero y a veces intenso temor a que la naturaleza, la lluvia que nos da de comer y enverdece los campos, un día pueda salirse de control y arrasarlo todo. Tiene algo de sentido que los primeros eventos civilizatorios de muchas culturas pues sean diluvios, grandes inundaciones. Después de todo, pues ¿en qué otro lugar se podían poner las primeras civilizaciones, los primeros imperios? Pues al lado de un río, no había de otra. Otro, digamos, evento civilizatorio mítico o legendario, o sea, que no necesariamente ocurrió, o ocurrió como se dice que pasó, es la expulsión del Jardín del Edén. Pues igualmente, varias religiones y culturas cuentan de cómo su pueblo fue expulsado de un lugar donde no se conocía el hambre ni la miseria, o simplemente fueron llamados por un destino de conquista o fortuna. Algunos teorizan que el Jardín del Edén era la vida que teníamos cuando éramos cazadores y recolectores. Una vida que, paradójicamente, aunque sea difícil de creer, pues se trabajaba menos. Cazabas y recolectabas, y ya, no mucho más. Si escaseaba la comida o todo eso, pues no te ponías a trabajar más. Solo ibas a otro lugar y cazabas y recolectabas. Y eso era todo. Algunos otros más, pues, tienen otra teoría, porque, nuevamente, parece que hay algo de verdad en muchos de estos mitos del Edén, y es que mucha de la historia, pues, no fue decidida por ningún rey, o por algo por el estilo, sino por algo llamado cambio climático, que, pues, es algo más viejo de lo que creemos, que como muchos sabrán, hizo que algunos ríos y lagos se terminaran transformando en desiertos estériles donde sobrevivir era imposible, por lo que todas las personas que vivían ahí, pues, se quedaban con este recuerdo de cómo un lugar tan grandioso, tan precioso, dejó de serlo, y tuvieron que irse a lugares inhóspitos, a lugares donde ya tal vez la cosa no era tan bella. Creo que si hay un modo chistoso y un tanto cruel de resumir la historia de la humanidad, es de una larga historia de un montón de gente que se la pasa caminando de aquí para allá, y en el proceso, pues causando alguna que otra hambruna, creando países, rompiendo imperios, ya saben, todas esas cosas. O bueno, a veces llegando a otros continentes. Supongo que esos primeros que llegaron de Europa a América no se imaginaban que solo por caminar mucho en busca de más comida, estaban cambiando de manera brutal no solo el futuro, también al mundo. Solo hay que imaginarlo, ¿qué hubiera pasado si Colón, al llegar a Cuba, al llegar a América, no hubiera encontrado ningún solo ser humano?
porque en esa línea temporal, los seres humanos que cambiaron el mundo solo por caminar a América, no lo hicieron. Claro, para empezar, lo obvio es saber que jamás habría ocurrido ningún tipo de conquista de América, pues ni mexicas, ni incas, ni un sinfín de pueblos hubieran existido nunca. Pero lo menos obvio es que las riquezas de América no habrían estado disponibles para el mundo. Y no, yo sé que suena cruel, pero no me malinterpreten. No estoy hablando aquí de todo el oro ni de toda la plata que fue extraída, sino de esa gran riqueza que es la papa, el tomate, los chiles y otras tantas plantas y frutos, que sin todos esos milenios de lenta y constante agricultura con los que los primeros americanos los domesticaron y los adaptaron para el mejor consumo posible, tal vez jamás habrían llegado a ser lo que fueron. Así que si esos ancestros jamás hubieran venido aquí a América, probablemente no existiría la papa como la conocemos, o directamente no existiría, tal vez pudo haberse extinto. Y bueno, aquí disculpen el humor, pero creo que un mundo sin papas es un mundo bastante peor. Y bueno, pues también, en general, hablando en temas de cultura, en tema de arte, en tema del pasado, de la arqueología, el mundo sería por mucho más pobre. Aunque bueno, por lo menos, pues no habría ocurrido la conquista. Sin embargo, esto no significa que hubiera sido el mejor mundo posible. Igual y toda esa tarea de adaptar la naturaleza salvaje de América para extraer sus recursos y poblarla, pues no necesariamente se hubiera quedado así. Tal vez hubiera llevado a una carrera por esclavizar y mover gente de forma masiva para trabajar estas nuevas tierras. Y bueno, pues ya que estamos en este tema, hoy muchos lo decimos fácil, lo tomamos bastante por sentado. Ya saben, haciéndole caso a nuestro adolescente histórico, pues sentimos que las cosas que ya pasaron en el pasado, pues tenían que pasar. Porque la gente del pasado pues hacía cosas y no le importaba nada y así era, todo era muy normal. Nunca había ningún tipo de maravilla, nunca había ningún tipo de avance ni nada por el estilo. Todo lo de ellos era poca cosa y solo lo que hacemos ahora mismo pues es lo verdaderamente avanzado e increíble. Pero lo cierto es que dejando de lado todo el tema moral, la conquista de América es algo que para su tiempo fue similar a la conquista del espacio. Porque sí, cuando las primeras carabelas se lanzaron al mar, aquello era como una misión espacial. Para empezar, las naves fueron equipadas con lo último de lo último en tecnología, no solo alimenticia, no solo en navegación, sino también materiales, porque en realidad se estaba lanzando un viaje hacia el mar más profundo, que para ese entonces era el lugar más alejado de la civilización en el que se podía estar. Un lugar en el que si algo salía mal, así como en el espacio, no había modo alguno de, recibir ayuda. Tan solo te quedaba perecer y ya. A menudo, debido a la profunda politización y a su justificado peso simbólico, no se analiza que todo este evento tiene mucho más que enseñarnos de nosotros y de nuestro posible futuro de lo que creemos. Para empezar, aunque sea difícil de creer, fue en este punto en el que de verdad empezó a comenzar la globalización, y nuestro mundo comenzó a convertirse en este extraño, surreal y complejo castillo de naipes en el que algo como una hambruna que está ocurriendo en otro continente, pues podía empezar a debilitar las relaciones entre dos potencias, para que todo esto luego desembocara en que una tercera potencia entre en guerra con una cuarta potencia que, pues a la larga va a terminar haciendo que las dos primeras potencias entren en guerra también entre sí. Sí, lo sé, sonó complicado, sonó molesto, pero pues agradezcanle a este momento en el cual se empezó a globalizar el mundo. Ahí es el momento en el que empiezan estos extraños escenarios en los que todo puede llegar a pasar, donde los enemigos más acérrimos en 20 años pueden ser mejores aliados, y luego otra vez enemigos. Sí, fue en todo este proceso en el que América se volvió lo que hoy es, cuando se conectó al mundo y a la humanidad, y ésta se volvió un cuerpo completo, en el que así como las ideas de un señor, de una señora de otro continente podían viajar a través de los mares a otro continente y ahí reventar en revoluciones políticas, filosóficas y tecnológicas, también las enfermedades y las crisis podían hacer lo mismo. Tristemente, eso fue casi lo primero que pasó en medio de la batalla entre los mexicas, los tlaxcaltecas, los españoles y los demás pueblos, porque si algo tiene la historia y la enfermedad, es que no avisan, ni mucho menos piden permiso para hacer de las suyas. Entre los disparos, las heridas, los cañonazos, el asedio, los gritos, la viruela apareció y barrió con millones de mexicas y otros pueblos. Como diría Jared Diamond, esta fue una historia más de armas, gérmenes y acero, donde en realidad no fue tanto la voluntad humana, sino un montón de patógenos que para ese entonces eran invisibles, los que hicieron que la historia ocurriera de un modo y no del otro. Sí, lo que estoy tratando de decir es que los generales más poderosos de la historia no tienen nombre ni cara, y a menudo comandan las batallas desde las sombras, con miles y miles de años de anticipación,
Hablo de los generales, biología, geografía y economía, quienes eligen quién persiste y quién perece como si se trataran de niños jugando en un patio de recreo. Los europeos tenían siglos y siglos en los que sus ancestros habían enfermado y fallecido una y otra vez gracias a estos patógenos y otros tantos más, debido a que, si bien no tenían aviones o trenes bala, sí que tenían el suficiente contacto con Asia y África como para que de vez en cuando compartieran tanto genética como enfermedades. Es decir, técnicamente los europeos llegaron a América equipados con un arsenal por mucho más letal que su pólvora o su hierro, y ni siquiera lo sabían. En cambio, los americanos vivieron en una gigantesca masa continental aislada del resto de las civilizaciones y culturas, donde no solo su sistema inmune pues no contaba con un arsenal tan grande o con un entrenamiento tan largo, también la general geografía les jugó demasiado en contra, pues a diferencia de los otros continentes, no solo no tenían caballos para moverse rápido, además las densas selvas, junglas y montañas hicieron que el contacto cultural y tecnológico fuera bastante más lento y por tanto menos rico de lo que requerían para que se pudieran dar mayores avances tecnológicos y políticos. Al final, parte de lo que pasó en la conquista sigue siendo una de las lecciones más crueles y poco entendidas de la historia. Y es que incluso un imperio tan orgulloso y guerrero como el Mexica o el Inca pueden colapsar de la noche a la mañana cuando los generales en la sombra llevan armando un escenario terrible por mucho más tiempo de que cualquier humano o imperio haya vivido jamás. Por esto, quizá el escenario más aterrador dentro del nivel de peligro existencial que se le puede ocurrir a la mayoría de científicos y filósofos es el de una conquista extraterrestre, no solo por la hipotética tecnología ultraavanzada con la que podrían barrer por completo hasta con nuestros juguetes más lujosos, también por las enfermedades y los riesgos biológicos, y además, claro, de lo más traumático de todo, del concepto del choque civilizatorio. Y es que cuando una civilización llega y se posiciona sobre otra, la pisa, por más que desea hacerlo de modo pacífico y hasta altruista, no deja de pisarla, y con ello pasando por encima de toda su realidad. Ese escenario que algunos ven como el gran sueño, ese donde los extraterrestres llegan y nos ayudan a evolucionar y todas esas cosas lindas, es uno donde se ignora por completo a la historia y a la política en general. Pues si los invasores consideran que es demasiado atrasado o sucio, todo eso de compartir vivienda y derechos de propiedad con un grupo de personas con genética compartida a la que los invadidos llaman familia, pues ya está, en nombre del bien, del progreso, adiós a las familias. Si ellos desde su civilización ven a la individualidad como algo muy mal visto, como un pecado, como un tabú, como algo indecente, pues ya está. Eso de tener un apellido, de tener un nombre propio, se acabó para siempre. Y como muchos ya tienen nombre, no queda más que imponerles castigo o incluso mandarlos a campos de reeducación con el fin de que por fin se civilicen y dejen de tener un nombre propio. Sí, lo sé, todo esto puede sonar extremo y extraño, pero en la conquista de América y en otras tantas conquistas en otros lugares, ya los conquistadores humanos hicieron cosas bastante similares. Por ejemplo, los españoles en Filipinas le pusieron apellidos a toda la población y después de eso, para ahorrarse problemas con los censos y la organización, organizaron a los pueblos alfabéticamente por su apellido. Todo eso con la misma exacta excusa, la excusa de civilizar, de traer el mejor mundo posible a estas personas. Es que la visión del superior, entre comillas, por más buena, entre comillas, que se entienda a sí misma, no deja de ser otra realidad venida de otra civilización y de otros objetivos. Y a no ser que tengas una herramienta de control mental perfecta para controlar hasta el más mínimo detalle de la mente de miles de millones, pues solo queda realizar proyectos a gran escala para borrar, prohibir y eliminar todo eso que había antes. No solo a la civilización, sino a estas personas, estas identidades, nombres, religiones, creencias, relaciones sociales. Como ya dije, se supone que es el escenario positivo, ¿no? El escenario donde vienen a ayudarnos. En el escenario negativo, como el que vivieron otros tantos pueblos en todos los continentes, directamente el superior no tiene interés por civilizar, sino simplemente de ver para qué podrían servirles los conquistados, usándolos como mera mano de obra o hasta como entretenimiento, con zoológicos o shows de curiosidades. Justamente en 1958, no hace mucho tiempo que digamos, allá en Bruselas, Europa, hubo un zoológico en donde familias africanas fueron expuestas en jaulas de bambú para que la gente que iba a visitar el lugar pues se entretuviera.
En otras palabras, como dicen varios especialistas y como dice nuestra propia historia, lo único que necesitamos para temer a una especie extraterrestre no es que sean crueles y sanguinarios, es que se parezcan un poquito a nosotros, porque nosotros, incluso en nombre del bien, en nombre de destruir el mal, podemos hacer cosas bastante aterradoras. Eso es lo curioso, ¿no? Cuando miramos al espacio, a los abismos del océano, en realidad a lo que le tenemos miedo no es a la naturaleza o al cosmos, sino a nuestro propio reflejo. Bueno, no siempre. A veces, en contadas ocasiones, así como la conciencia más despierta y reflexiva logra soñar con ideas más abstractas y elevadas, también puede lograr pesadillas más abrumadoras y sublimes. Por ejemplo, esa pesadilla de la gran jaula. Esa comprensión de darnos cuenta de que estamos aislados de la realidad, pues tan solo existimos en un espacio mucho menor que el 0.01% de todo el universo, y aún no tenemos modo alguno de poder escapar de aquí. Sí, somos como nómadas varados en un oasis de un gigantesco desierto que, gracias a nuestra tecnología, sabemos que allá afuera, más allá, muy lejos en el desierto, tal vez haya otros oasis, y también, quizá, más nómadas. No necesariamente como nosotros, pero sí más nómadas, otros que nos harían sentir que no estamos solos, pero pues que no podemos ni tan siquiera intentar acercarnos a ellos, porque las distancias son tan, pero tan grandes que los tataranietos de nuestros tataranietos, no llegarían ni a medio camino, aunque viajaran a toda velocidad toda su vida sin parar, aunque el espacio no fuera ese lugar tan terriblemente peligroso que es, donde nos aguarda radiación terrible, escombros y una casi completa falta de recursos. Basta tan solo con la simple distancia para que los seres humanos estemos enjaulados en este rincón del cosmos. Por eso, si un día logramos el viaje interestelar, estaríamos ante uno de los eventos civilizatorios que elevarían a la humanidad en la escala Kardashev. Estaríamos en el momento en el que al fin obtendríamos la oportunidad de sobrevivir a varios peligros de nivel existencial. Peligros que ahora mismo, si llegaran a aparecer, serían la declaración del fin absoluto, pues al fin la humanidad dejaría de estar enjaulada y atada al destino de este rincón en particular del espacio. Sí, lo sé, todo esto suena romántico, suena precioso, pero también, como todo, tiene su lado siniestro, pues podría ser que con ello nosotros nos convirtamos en el evento de riesgo existencial de otras especies del cosmos. Posiblemente podríamos transformarnos en los conquistadores de otras especies. También podría ser el fin de la humanidad, pues tal como pasó con los pobladores de América, que crecieron aislados del resto de los seres humanos, con una distancia por mucho mayor como la que hay entre sistemas estelares, los humanos no podrían evitar aislarse, no solo cultural o socialmente, sino también genéticamente, hasta el punto que tras varios miles y miles de años, los seres humanos alrededor del cosmos ya no tendrían mucho que ver unos con los otros. ¿Quién sabe? Igual y la primera invasión extraterrestre que pueda llegar a sufrir la humanidad sea una donde de las naves no bajen seres con tentáculos ni cuerpos verdes viscosos, sino otros seres humanos. Sea como sea, si logramos llegar a otros planetas donde podamos vivir porque son un mínimo parecidos al nuestro, toda la cosmovisión humana terminaría fragmentándose para siempre. Nuestras creencias, nuestra sociedad y gobiernos cambiarían, porque así como un simple cambio de región, no sé, como un pueblo que vive en una montaña a uno que vive en una playa, pueden alterar cómo ven y entienden la realidad, el tener a un pueblo viviendo en un mundo completamente nuevo o viviendo en el espacio trae cosas verdaderamente difíciles de imaginar, como lo que proponía Isaac Asimov en su libro El Sol Desnudo, que teorizaba sobre un mundo entero en donde solo viven 25,000 personas. Un mundo que comenzó como el sueño definitivo de las clases altas y las élites sociales del día de hoy. Un planeta privado, donde cada persona tiene miles y miles de kilómetros cuadrados para sí mismo, y ya no requiere de nadie porque tiene un ejército de robots que se encarga de todas sus necesidades. Asimov pensaba que Solaria, como llamaba al planeta, sería un mundo donde esta obsesión iría evolucionando lentamente para aislar más y más a los seres humanos unos de otros, hasta el punto en que las familias mismas no vivirían juntas, sino separadas por kilómetros. Porque después de todo, no es raro escuchar a una persona de clase media del mundo desarrollado expresar asco y desprecio por las casas de la gente de los países pobres, donde lo normal es compartir cama y cuarto con tus familiares. Es decir, parte de lo que ha sido nuestro proceso civilizatorio en particular ha sido un proceso de higienización.
y, sobre todo, individualización, bajo la lógica que se pensó al momento de diseñar ciudades, con la idea de que la idea era meter la mayor cantidad de gente posible ahí, pero pues para que no se enfermaran, no hubiera tantos problemas de epidemias y todo eso, necesitabas aislarlos, necesitabas que dejaran de dormir todos en un solo cuarto, algo que sí, en este momento nos suena completamente normal y común, pero que va muy en contra de lo que pasaba con la familia tradicional. Sí, la familia extendida, no la familia tradicional de papá, mamá e hijos, no. La familia extendida, en la cual eran tíos, hermanos, abuelos, primos, nietos, todos viviendo, no necesariamente en la misma casa, pero sí por lo menos muy juntos. En fin, allá arriba, en esa oscuridad donde hoy vemos la dulce pero aterradora noche del cosmos, quizá nuestros tataranietos verán mundos sin fin, donde siempre es de día en algún lugar. Pero, ¿qué tal que incluso la noche desapareciera de nuestro mundo? ¿Qué tal que tuviéramos tanta energía disponible como para poder iluminar países enteros todo el tiempo sin preocuparnos en lo más mínimo sobre el gasto energético? Sin duda, si hay un evento civilizatorio que me gustaría vivir de una vez, o por lo menos llegarlo a ver en algún momento de mi vida, es la caja de Pandora de la energía, o como yo le llamo, el fin de la noche. El momento en el que el ser humano logra solucionar los problemas energéticos que tiene, pues a través de algo como la fisión nuclear, o incluso de algo aún más avanzado de lo que poco sabemos ahora. Muchas veces no lo pensamos, pero muchos de los problemas que más nos quitan el sueño en este momento pasarían a ser meros trámites en un mundo donde la energía fuera algo extremadamente abundante. Es decir, los romanos hubieran quedado estupefactos tan solo por descubrir que tal vez nunca hubieran necesitado esclavizar a nadie si tan solo hubieran tenido combustibles y motores para poder mover más piedras de las que jamás soñaron. Para los romanos, quedarse sin más terrenos de donde poder sacar más esclavos fue uno de los clavos de su colapso civilizatorio, por el simple hecho de que uno de los pilares de su civilización era la energía humana que mantenía a flote su economía y su crecimiento. Luego estamos nosotros, que dependemos de la energía del petróleo para mover nuestro mundo y nuestra economía, que ahora mismo estamos en una seria crisis energética, porque aparte de consumir más que nunca, pues sabemos que el petróleo un día se va a acabar. Así que, al igual que los romanos, el tema de la energía es uno que puede llevarnos al colapso, o bueno, al salto civilizatorio. Porque bueno, de hecho, otro modo curioso, chistoso y bastante interesante de resumir la historia de la humanidad es la historia de un montón de changos pelones que a medida que iban descubriendo nuevos modos de dónde sacar energía, o sea, la capacidad de transformar una cosa en otra cosa, o moverla, o romperla, pues se iban reproduciendo cada vez más y más, y aparte de eso, se iban volviendo cada vez más y más sofisticados. Así que el principio de la humanidad es cuando los seres humanos solo teníamos acceso a la energía de nuestro propio cuerpo, a los músculos, luego el de los animales de carga. Luego, pues desgraciadamente al de otros humanos combinado al de los animales de carga. Luego, cuando descubrimos hacer mecanismos como la polea y otras tantas cosas más que hacían que esta fuerza y esta energía pues pudiera lograr algunas proezas. Y así, poco a poco, añadiendo una tras otra, hasta que llegamos al petróleo y empieza este mundo que tenemos ahora. Pero bueno, si mañana nos despertáramos con que la fisión nuclear y el tema de las baterías pues se terminó de solucionar, pues la verdad es que sería el inicio no solo del fin de la contaminación de los aires con dióxido de carbono. No, eso sería lo básico. Ya podríamos empezar a limpiar el aire de la contaminación que ya tiene, pues todo el problema que ahora mismo tenemos con que esos procesos sean lentos y costosos energéticamente hablando, apenas importaría. La transmutación misma de los elementos que ahora mismo podemos hacer, pero no hacemos porque gasta demasiada energía, pasaría a ser la nueva gran industria, pues podrías convertir materiales abundantes y baratos en materiales más caros y escasos, algo que nos podría hacer accesibles un montón de tecnologías que ahora mismo pues parecen pura ciencia ficción. Porque el tema es que en realidad la tecnología para muchas cosas increíbles ya existe, ya está allá afuera, tan solo que no es viable económicamente, por el hecho de que aún no se ha logrado que se vuelvan eficientes en la cantidad de energía que gastan y en la cantidad de energía que se necesita para producirlas y usarlas a gran escala. Sí, en este escenario, en cada década, veríamos avances cada vez más y más increíbles en todo el mundo, no solo en la tecnología, sino también en las construcciones, en cada maldito ramo posible. Sería el equivalente a una taza de café ultracargado, pero para toda la humanidad. Por eso yo le llamo a esto el fin de la noche, porque en ese escenario, si se quisiera, se podría evitar que la oscuridad bañara rincones enteros del planeta. Algo que claro, la verdad no sería nada inteligente para temas medioambientales, pero
pues se podría hacer. Pero sobre todo, ya poéticamente hablando, pues sí, sería la superación de esta noche a la que tanto le tenemos miedo. Esta noche energética, que de momento, si no se nos cruza otro patógeno, es uno de los riesgos más grandes para toda la civilización humana. ¿No es maravilloso? Soñar con este futuro, soñar con este gran mañana en el cual la humanidad se acaba de ganar por lo menos 100 años más. Sin embargo, como ya dijimos, el avance que nos permite tener nuevos sueños, también nos permite tener nuevas pesadillas. En este caso, está el otro posible gran escenario, la crisis climática y energética mundial, o como tiene sentido llamarle, la noche eterna. En ese escenario, perdimos la carrera. Nos quedamos sin suficiente petróleo para mantener el nivel de producción y las economías. En este escenario, hemos perdido la carrera. Nos quedamos sin suficiente petróleo para mantener el nivel de producción y las economías, una por una, comienzan a colapsar bajo su propio peso junto con sus respectivas bolsas y sociedades. La desesperación por conseguir ese preciado recurso energético no hace más que llevarnos a guerras interminables que terminan por fracturar el sistema mundial de forma irremediable, hasta que al final solo quedan algunas naciones aisladas unas de otras. Sí, existen las energías renovables, pero a pesar de su gran avance, siguen siendo incapaces de lograr mover todos esos gigantescos buques que transportan cosas valiosas como las medicinas que le salvaron la vida a un niño hace una hora, o los aviones que cada día interconectan a la humanidad entre negocios, turismo y estudios científicos, y ni hablar de todo ese sinfín de industrias pesadas que hacen posible pues hasta las cosas más básicas, como el lugar donde estás viviendo en este momento. En ese escenario, las cosas no pintan bien, porque no se puede utilizar la varita mágica que tanto queremos invocar para todo, la ciencia. Porque si las y los científicos pueden producir tantas cosas en tan poco tiempo en estos tiempos, no solo es porque ya sabemos más cosas, también es porque hay equipos de ellos en todo el mundo, ocupando laboratorios complejos y caros que arrojan datos que se comparten internacionalmente. Es decir, la ciencia también es muy dependiente de todo este mundo interconectado. Así que, aunque podrían seguirse dando avances, tampoco se les podría hacer lo que se les viene haciendo hace mucho y apenas se les hizo con la pandemia: pedirles milagros, pedirles que nos salven a todos de las cosas que ya nos venían advirtiendo por décadas. Aunque, bueno, tratando de ser optimistas, apenas hace unos meses vivimos un evento civilizatorio, pues positivo, y es que, por primera vez en la historia humana, la NASA dirigió con éxito una misión que nos dio una capacidad de defendernos de un destructor de civilizaciones, de un cazador de planetas, de un terrible destructor cósmico, un meteorito. Hoy, gracias a DART, podemos tener un poco de tranquilidad sabiendo que, si el apocalipsis quiere llegar pronto, en forma de objeto del espacio, por lo menos ya tenemos un plan. Tenemos un algo que nos da una posibilidad para poder decirle a la muerte y al vacío del cosmos que al menos en esta ocasión el planeta Tierra está cerrado y no hay servicio. ¿Quién diría, no? Que un montón de fierros enviados al espacio para pegarle a una roca podrían ser quizá el inicio de tantas cosas. Hay una frase que me gusta mucho y por eso mismo la he repetido varias veces en varios videos: las estructuras multicelulares en la deriva espacial. Qué modo tan divertido de describir el concepto de seres humanos. Es un modo tan único de voltear a vernos a nosotros mismos que solo escucharlo me hace darme cuenta de lo sencillo que unos simples fierros o una región de nuestro ADN definió y definirá tantas cosas de toda una especie que de momento no solo atraviesa por una profunda soledad existencial, sino por un sinfín de preguntas. Yuval Noah Harari ha sido un hombre que se ha hecho muy conocido últimamente, gracias a sus libros donde describe una especie de fábula o de mito religioso donde la existencia del ser humano pues es literalmente un proceso en el que el humano pasa de ser un animal a convertirse a un dios. No lo negaré, es un modo de ver a la historia que tiene todo para ser popular, porque nos pone a nosotros mismos como los protagonistas indiscutibles, tal vez no del cosmos, pero sí de nuestra propia historia, sí de este planeta. Sí, como si todo el libro fuera un montaje de estos que aparecen en las películas donde el guerrero, a través de su entrenamiento, está obteniendo capacidades cada vez más y más increíbles. Pero lo cierto es que es solo otro modo de vernos a nosotros mismos y a la historia. Uno que nos puede ayudar a entender, pues sí, cambios increíbles y a ver las cosas de otro modo. Pero no por eso es el verdadero modo de entenderlo todo.
Nada nos asegura que de verdad estemos avanzando hacia algún lugar. Tampoco nada nos asegura que el mero hecho de tener tecnología e ideas más avanzadas, pues también nos esté llevando, deja tú que hacia la utopía, hacia la sobrevivencia. Es decir, uno de los eventos civilizatorios más increíbles que han ocurrido últimamente se dio sin que apenas nos diéramos cuenta. Y eso que si naciste por 1992, para cuando ocurrió ya tenías suficiente edad para estar bastante consciente. Bueno, ocurre que a la llegada de este milenio, por primera vez en la historia de la humanidad, más gente vive en ciudades que en los campos. Sí, no suena a gran cosa, pero es que hay que escarbar y analizar para comprender que algo tan sencillo no lo ha cambiado todo. No, todavía no, pero va a hacerlo. Pues hablamos de que la mayoría de los votantes, la mayoría de las realidades psicológicas de los seres humanos, la mayoría de los artistas, la mayoría de los pensadores, al nacer y vivir en la ciudad ya está casi completamente desconectada de lo que comúnmente llamamos naturaleza, pues la ciudad, a diferencia del campo, no crece ni se adapta según lo que el habitante y lo que el entorno necesita, sino que de hecho está planeada, controlada por factores económicos o ideológicos. Pasamos de un mundo donde lo común era que si alguien quería un cuarto aparte, pues lo construía, a uno a donde la gente está acostumbrada a hábitats prefabricados, donde no puede existir ningún apego a la tierra, porque en muchas ocasiones, bajo los pies de la gente, no hay tierra, hay otro departamento. No puede existir tal idea como esta sensación de pertenencia, de arraigo, esta identidad, no. Lo único que hay es un título, tu nacionalidad, tu estado de nacimiento, pero realmente ninguna especie de arraigo, ninguna idea de aquí pertenezco. Nos movemos hacia un mundo donde lo normal y más común entre las personas es no saber ni comprender de dónde viene lo que te comes, lo que vistes, lo que sabes y lo que crees. Un mundo donde la cultura se está separando del espacio para irse convirtiendo en nada más y nada menos que un montón de información tan flotante como accesible, como banal, como lo vendría siendo el Internet. Y eso solo para empezar, pues la última vez que pasó algo similar, ya saben, la primera vez que empezaron a vivir más personas de manera sedentaria, ya saben, gracias a las ciudades, a los pueblos, a la agricultura y todo eso, y empezaron a vivir cada vez menos y menos cazadores-recolectores, transformamos todo el mundo a la visión de estos primeros. Todos los territorios que pudimos se convirtieron en reinos, países, naciones, protectorados y cuanto nombre se nos ocurrió, con sus respectivas leyes, reglas, a las que decidimos que todos habrían de acomedirse por el simple hecho de nacer, pues en esas tierras. Básicamente obligamos a los nómadas, cazadores y recolectores a vivir bajo nuestra visión particular de la realidad, a vivir en nuestro mundo. Esto parece ser que es lo que le espera al mundo. Un mundo gobernado por la realidad de la gente de la ciudad. Ya que mencionamos Internet, tengo que decirlo. Irónicamente, para mí sigue siendo todo un misterio si la llegada de Internet de verdad pues puede contar como evento civilizatorio. Personalmente creo que no, pues el Internet no apareció de la nada, sino que necesitó de algo llamado computación para poder existir. Algo que de verdad, eso sí, parece ser el verdadero evento civilizatorio. Algo que, como sabrán los entendidos, quizá jamás habría desarrollado del modo en que lo hizo de no haber sido por la Segunda Guerra Mundial, pues en ese marco ocurrió que los alemanes tenían una máquina llamada Enigma, una que servía para cifrar y luego también descifrar todos sus mensajes secretos. Los alemanes habían puesto toda su comunicación, toda esa información tan importante, en una máquina tan pero tan complicada que sin saberlo, pues se confiaron en que era imposible descifrarla. Y bueno, técnicamente tenían razón, era imposible, pero para un ser humano. Apareció, o mejor dicho, fue llamado Alan Turing, el padre de la informática y computación moderna, que fue encargado por el gobierno británico para construir una computadora. O sea, una máquina que computara datos automáticamente, a través de hacer ecuaciones más rápido e incansablemente de lo que lograría cualquier ser humano normal, sin importar qué tan inteligente fuera. Bueno, lo logró. Y cuando logró descifrar el funcionamiento de la máquina Enigma, el ejército quedó más que convencido de que el futuro, no solo de la guerra, sino del mundo, tendría mucho que ver con esas extrañas máquinas que parecían hacer magia para resolver las preguntas, pues en ese momento tenían a su merced todas las comunicaciones del ejército enemigo. Sin embargo, por más promisorio que sonara, ya desde entonces la información se volvió uno de los poderes, pues no solo más increíbles, también uno de los poderes más repletos de dilemas profundos.
pues aunque el ejército británico ya sabía de muchos de los planes alemanes, no podían simplemente sabotearlos todos y cada uno de ellos, pues aquello implicaría que se darían cuenta de que lo que estaban comunicándose ya no estaba oculto tras la complejidad imposible de su máquina Enigma, así que el ejército británico tuvo que elegir cuándo sí y cuándo no era adecuado utilizar su ventaja de información. De ahí en adelante, lo demás es historia. Prácticamente todo esto ha seguido una línea que es bastante sospechosa. Una línea que nos muestra que las computadoras pues son a su manera una especie de visor especial. Uno que a diferencia de los telescopios no nos sirve para ver más lejos, o de los microscopios pues no nos sirve para ver cosas muy pequeñas. Un visor que sirve para ver todo aquello que se oculta entre las montañas de datos que el mundo arroja diariamente. Esto hay que entenderlo, las computadoras no son solo su poder de cómputo, también son, como si fueran una bola de cristal que nos permite comunicarnos con los muertos o algo así de increíble, la puerta a la actual era de la información, donde no solo el juego del poder, la cultura, nuestra mismísima realidad han cambiado para siempre. Una era donde al fin se cumplió el sueño de vigilar a todos y cada uno, porque dejó de ser necesario que un oficial estuviera en cada habitación de nuestra casa o en cada calle. No, mientras exista algún instrumento que registre información, con eso llega a bastar la mayoría de las veces, donde las naciones pueden evitar las guerras que no quieren y en cambio lanzarse con toda fe a esas cuyos datos arrojan que será un completo éxito matemático, donde las masas de seres humanos se van reduciendo lentamente a meras variables o constantes dentro de ecuaciones que hacen innecesario el uso de la razón, la reflexión o hasta el instinto para tomar decisiones de gobierno. Un mundo donde una imagen o una idea puede estar en todo, en todas partes al mismo tiempo, pues tanto la cultura como las identidades y los códigos pasan a transformarse en simple información compartida. Internet es genial. Pero si de forma mágica hubiéramos obtenido una red para comunicarnos entre todos en la que no existiera toda esta faceta de la informática y de la computación, ni todo el Internet habría cambiado tanto las cosas como este visor que, al final de todo, nos permite ver dentro del extraño mundo de la información. O mejor dicho, nos permite ver que siempre hemos vivido en el mundo de la información, que un sinfín de fenómenos sociales, culturales, políticos e históricos, al final, en realidad no eran más que un montón de fenómenos de sistemas, que pudieron haberse alterado, manipulado y deformado si alguien no hubiera contado con la información y la capacidad para computarla y procesarla. Así que, sin ganas de hacer menos a Internet, este tan solo vendría siendo un paso más dentro de la era de la computación. Una que, como ya vimos, claramente aún está por demostrar qué más va a lograr. Porque aunque eso de tener al mundo interconectado es genial para que nos mandemos mensajes tontos, imágenes de gatitos y otras cosas más, pues la computación guarda dentro de sí la promesa de traer una revolución como lo fue la industrial, una en donde en vez de que se sustituyan los músculos con máquinas, se pasen a sustituir los intelectos humanos con inteligencias artificiales que logren cosas que hoy nos parecen completamente imposibles o demasiado caras. Como vemos, a medida que la civilización humana se va haciendo más y más compleja, así también los eventos que la van a cambiar dejan de ser cosas tan sencillas como caminar hacia otro continente o una guerra donde se cayó un imperio, para pasar a ser momentos pues igual de complejos, igual de sublimes, momentos en el que el grupo exacto de ideas y materiales se juntaron para crear algo que nos pone en disposición de un nuevo tipo de motor, energía o simplemente un nuevo material. O vaya, incluso una nueva filosofía o ideología. Y bueno, hablando de materiales, como decía en otro podcast, si la humanidad pues desapareciera de repente y tras unos siglos, pues no sé, apareciera otra forma de vida inteligente, una nueva civilización, probablemente sus arqueólogos llamarían a nuestros tiempos la edad del plástico, porque verían que de algún modo u otro nos aseguramos de poner ese maldito plástico por todos lados, mares, aire, nuestros cuerpos y sobre todo gigantescas montañas artificiales en las que escarbamos para rellenarlas de ese material. Sin embargo, quizá el peor legado que podríamos dejar no sería el plástico, sino de hecho unos pequeños y aparentemente inofensivos seres que están por todo el planeta, las bacterias. Esas que ahora mismo le dan prácticamente risa a la gran mayoría de personas del planeta Tierra, porque la verdad es que si hay un momento histórico que no sabemos valorar, ha sido el inicio de la edad antibiótica, cuando descubrimos esas sustancias que mataban a las bacterias dentro de nuestro cuerpo, y con ello convertimos a todas esas enfermedades que tanto horror y miedo le causaban a nuestros antepasados, en enfermedades de esas que te tomas una pastillita y ya, al día siguiente estás joya, estás tranquilo.
Es que así como no tenemos idea de lo ridícula e innecesariamente dependientes que somos del plástico, tampoco tenemos idea de lo estúpidamente afortunados que somos frente a nuestros antepasados, gracias a que, de algún modo u otro, como si se tratara de un milagro, encontramos el modo de defendernos de una de las mayores amenazas que nos pone la Tierra. Eso de abrir a la gente y ponerle órganos de otros seres humanos, o ponerles varillas de hierro u otros tantos dispositivos, simplemente sería imposible. Antes de 1900, sin importar que fueras la persona más importante del mundo, el presidente de Estados Unidos, qué sé yo, si uno de estos humildes patógenos te infectaba, pues nadie ni todo el poder en el mundo podía hacer absolutamente nada. Si tu cuerpo no aguantaba, prácticamente estabas perdido. Por eso en la Guerra Civil de Estados Unidos, ese método tan brutal y terrible, la amputación, se practicó sin parar. Porque al final de cuentas, a la larga sí que salvó muchas vidas. Vidas de soldados que por alguna metralla o alguna bala habían sufrido una herida de profundidad que con mucha seguridad, si nos hacía algo, se gangrenaría. Una de las cosas que pocas veces se piensan sobre el pasado es que las balas de las armas más rudimentarias no eran tan letales de verdad. Lo letal era que muy probablemente te iban a causar una infección y eso te iba a matar. Pero bueno, como ustedes saben, es probable que esta era de ensueños se acabe, esta era antibiótica, y volvamos a la oscuridad del pasado, por el simple hecho de que las bacterias no se han rendido y no han parado de adaptarse para volverse cada vez más y más resistentes a todo lo que les lanzamos. Un proceso en el que la humanidad, desgraciadamente, les ha ayudado gracias a nuestro mal uso de antibióticos y otras tantas prácticas de mala higiene. Así que en ese escenario donde nos esfumamos y unos nuevos llegan, pues encontrarían que el mundo está plagado de peligrosas bacterias que parecieran haber sido entrenadas o modificadas a posta para ser todavía más letales, así como una trampa o una desagradable sorpresa. Ah, sí, y también encontrarían mucho plástico. Dicho esto, ¿quién sabe? Podríamos estar justo ahora viviendo el nacimiento del evento del que van a escribirse cientos de libros, y luego un montón de podcasts medio mal hechos. Podríamos estar viviendo el gran momento en que algo se rompió, o algo se creó. Y gracias a ello, el mundo se transformó de un modo en que nadie había podido imaginar. Sí, sé que me faltaron otros tantos eventos, como la caída del Imperio Romano, la caída de Constantinopla, la caída de la Edad de Bronce, la caída del Imperio Mongol. Bueno, creo que ya se entendió que en el mundo lo normal es cuando los imperios se caen, no cuando duran por la eternidad. También me faltó la revolución industrial y el comienzo de la agricultura. Pero bueno, para ponerlo en resumen, en uno de ellos, en la agricultura, los changos pelones se pusieron a trabajar la tierra para que la tierra les trabajara a ellos. Pero al final, desgraciadamente, terminaron siendo esclavos de ella por milenios, hasta el punto de causar y tener que ir a guerras terribles con tal de defenderlas y hasta inventarse un montón de puestos de trabajos, divisiones de trabajo, religiones e ideologías con tal de encontrar el modo de justificar que el mejor modo de vida posible pues era eso, vivírsela trabajando en unas tierras por las que tenías que morir. Ya luego, en la revolución industrial, la idea era que las máquinas y los combustibles, pues al fin iban a liberar a la gente de esa esclavitud. Pero como no es sorpresa, las máquinas se transformaron en las nuevas señoras y patronas de los esclavos humanos, hasta el punto en que los grandes pensadores y gobernantes intentaron convertir al mundo entero en algo medio parecido a una máquina, con personas todas iguales, sistemas completamente controlados, completamente medidos y claro, todo tipo de ideas, todo tipo de ideologías que básicamente eran someter a la gente a estándares de producción. Todo eso con el único fin de producir más y más cada vez más rápido. Puedo comprender por qué algunos al estudiar historia se vuelven personas excéntricas, que parecieran haber sido tocadas por un místico o por alguna sustancia que les reprogramó el cerebro. Todo esto de poner en perspectiva cómo estas estructuras multicelulares a la deriva cósmica han lidiado con hambrunas, inundaciones, explosiones y hasta con los demonios que salieron de sus propias mentes, es quizá lo más surreal que podríamos imaginar, o mejor dicho, saber. Oh, mi estimado Lovecraft, tu visión del horror cósmico no solo inspiró grandes obras e imaginaciones, también nos ha permitido darnos cuenta de que nosotros mismos, este fenómeno natural que a veces parece sobrenatural, llamado ser humano, es quizá el máximo evento cuya complejidad y increíbles implicaciones puede llevar a la pérdida total de la cordura de la persona que lo piense demasiado.
Un pequeño detalle por aquí, una leve insinuación por allá, o a veces simples datos estadísticos de temas sin aparente importancia, y tiene servida la caída de la humanidad, la caída del máximo imperio, o por el contrario, el lanzamiento de aquella especie que, como diría Oswald Spengler, le ha declarado la guerra al infinito, y ha propuesto que, aunque hacia el horizonte del futuro parezca que no hay ningún sentido o gran significado esperándonos, igual y lucharemos por llegar a él. No solo por la esperanza de que en algún lugar del cosmos estén las respuestas a nuestros vacíos existenciales, sino porque el mero hecho de retar al infinito nos permite ubicarnos en el cosmos. Es decir, sí, sabemos que estamos en algún lugar sin nada particularmente especial dentro del cosmos, pero también al hacer estas cosas sabemos que estamos en lo que creemos podría ser el punto de partida de una especie que busca ser en sí misma un evento cósmico. La conquista de las estructuras multicelulares conscientes. ¿O no? Una de las cosas que más me encantan sobre leer y hablar de historia es que entre más sabes, entre más reflexionas y entre más piensas, tanta complejidad te hace sentir que sabes todavía menos que cuando empezaste a leer. Quiero despedir este podcast con una frase del grande Jared Diamond. Una frase divertida, pero también aterradora. La gente a menudo pregunta, ¿cuál es el singular problema de población y de medio ambiente más importante que enfrenta el mundo hoy? Bueno, una respuesta para voltear esta pregunta puede ser, el problema más importante es que estamos completamente perdidos en todo eso de estar identificando cuál es el problema en singular más importante que está enfrentando el mundo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Sin más por el momento, se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil porque nadie sabe todas las respuestas.